Llegó la información ahora. Información ahora. Quinta temporada. Desigualdad. Existe otro Querétaro que está ahí a la vista de la gran mayoría, menos de quienes hoy gobiernan aquí en Querétaro. Se les criminaliza mucho al joven que se expresa, al joven que se viste de cierta forma. Hay mucho discriminación hacia la gran mayoría de los jóvenes que viven en estas periferias. Creo que a los programas estatales y municipales les falta ese ingrediente de que sean directos y que beneficien a la gente en una mayor medida, que sean por ley también. Hola, esta es la quinta temporada en Información Ahora, la IA. Presentamos un amplio reportaje sobre desigualdad. El regidor Fernando Flores acusó que los programas sociales de los panistas de Querétaro deberían de ser por ley. Criticó la implementación de los programas sociales al considerar que en estos han sido utilizados como herramienta de proselitismo en lugar de atender de manera estructural la desigualdad y la falta de oportunidades en el municipio. Vea la entrevista completa. Mi nombre es Fernando Flores, soy regidor por Morena aquí en el municipio de Querétaro. Regidor, ¿cómo observas tú el tema de la desigualdad en el municipio de Querétaro? Bueno, creo que aquí en el municipio de Querétaro, aunque suene una frase que últimamente han criticado mucho, existe otro Querétaro que está ahí a la vista de la gran mayoría, menos de quienes hoy gobiernan aquí en Querétaro. Creo que cuando se habla de Querétaro pareciera que solamente existe en el centro de la ciudad, el centro histórico, pero ya cuando vas a las colonias no tan lejanas, al propio Carrillo Puerto, a las comunidades, al Zapote, a estos lugares, al Nabo, a Tlacote, Bajo, Alto, ya empiezas a ver el gran contraste, ¿no? Y ya no digas de lo que ocurre cuando vas a las comunidades de Santa Rosa, Jáuregui, a La Estacada, a La Gotera, a Pinto, ahí donde los servicios básicos son prácticamente inexistentes, y ya ni hablar de todo lo que causa la pobreza, el olvido de las instituciones del gobierno en temas de inseguridad, ¿no? En temas de adicciones, en temas de la propia movilidad. Entonces creo que aquí en Querétaro hay contrastes muy, muy profundos que no se cuentan. ¿En dónde ubicas, además tú con una formación de sociólogo, en dónde ubicas un punto en donde se acrecentan estas desigualdades? ¿En qué punto histórico? ¿Cómo tú lo ubicas y en dónde lo ubicas? ¿En qué momento empiezas a ver que hay más desigualdades o siempre ha habido esas desigualdades en Querétaro? Bueno, en nuestro país históricamente hay una desigualdad muy marcada, pero yo siento que en el momento en que Querétaro comienza a crecer, cuando la gran mayoría se empieza a quedar sin nada, inclusive sin sus tierras, que van siendo relegados, ¿no? Es donde empiezan a creer estos pequeños cinturones de miseria en varios lugares del municipio. Y cuando empiezan a llegar los parques, que bueno, siempre son buenos para la creación de empleos, pero aquella gente que, digamos, trabajaba en algo, pero aparte tenía su parcela, pero aparte tenía sus animales, digamos, diferentes actividades que le podrían hacerse llegar de recursos, de comida o de sustento, cuando empiezan a quedarse sin esos espacios, ¿no? Es cuando la pobreza empieza a ser más marcada. Y también cuando empiezan a llegar más personas al estado, a nuestro municipio, a vivir de otras latitudes. No voy a cometer que esto, a decir o a señalar que esto es malo, pero sí trae sus consecuencias en cuanto a cuando no hay suficiente trabajo bien pagado, pues es cuando se empieza a excluir a la gran mayoría y los efectos que con ello conlleva. ¿Ubicarías la década de los 80 o de los 90 como el punto de inflexión o más acá? Pues cuando uno da cuenta cuando se empiezan a instalar, por ejemplo, el Parque Benito Juárez, uno de los más grandes que se instalan aquí en el municipio, finales de los 70, principios de los 80, con la llegada de personas que del 85 por el tema del temblor en la Ciudad de México, sí se podría ubicar, digamos, en esta línea temporal. No es la única, pero sí podríamos ubicarlo ahí. ¿Qué tan precarizado has encontrado
o dónde notas, ya me comentaste que no es tan lejano del centro, Así es. que incluso en Carrillo Puerto mencionas, pero dónde notas si una falta de oportunidades, o sea, ¿qué te dicen los jóvenes? Creo que me queda claro que tú sí recorres el municipio, o sea, Claro. digo, por lo menos... Y el Estado en general, sí, pero bueno. pero por lo menos me queda claro esto por los videos que haces, o sea, Sí. espero que no estás truqueando, pero me queda claro que si lo recorres, Claro. ¿qué te dicen? Bueno, específicamente a los jóvenes, yo veo una falta de, digamos, de acceso a muchos temas, sobre todo el educativo, ¿no? Hace poco vi por primera vez, no sé cuántas veces, que inauguraron una escuela, no recuerdo si fue en el municipio del Marqués, el gobernador. Hoy creo que aquellos jóvenes tienen una gran dificultad de acceder inclusive a la educación, ¿no? No se construyen escuelas en Querétaro, muy pocas. Lo que se construyen son vinaterías, son plazas comerciales. Y bueno, al no tener lo mínimo que es el acceso a la educación, creo que en primera, ahí ya se está relegando a las y los jóvenes. Segunda, se les criminaliza mucho al joven que se expresa, al joven que se viste de cierta forma. Hay mucho discriminación hacia la gran mayoría de los jóvenes que viven en estas periferias. Entonces va creando un ambiente poco a poco y ahora con el crecimiento lamentablemente de mucho narcomenudeo, ¿no? Creo que ahí es donde nuestros jóvenes están perdiendo pues el camino y no están siendo atendidos, a mi parecer, por el gobierno del estado ni en el municipio como debería de ser. Sí he visto de repente programas, pero esos cuando se va un gobernante, ahí se terminó el programa, o inclusive a veces colocan a gente que no es experta en la temática de adicciones, ¿no? De educación, y muchos de estos programas pues lamentablemente han sido solamente electoreros, temporales, y no atienden las causas de la pobreza y la discriminación y la desigualdad. Esta política pública de dar dinero inició en el sexenio pasado, y que fue muy criticada por la oposición. ¿Esto ha contribuido a disminuir la pobreza? Muy bien. Bueno, si nos referimos a los programas federales, Primero, para empezar ahí. Creo que una de las ventajas que tienen estos programas, primero, es que son ya son derechos. O sea, ya no es un programa que alguien llega y te lo quita si se va un gobernante o llega otro. E inclusive eso lo presumen hasta los que se opusieron, ¿no? Creo que eso da una ventaja para que la gente no sea manipulada, no sea extorsionada, no sea engañada cuando ya es un derecho y que lo asumen como tal y lo exigen como tal, ¿no? Eso es muy importante para que por lo menos la gente también tenga la tranquilidad de que va a llegar un recurso y a su vez pues ya no estar solamente preocupada por cómo sacar el mes, la comida, y ya pueda desarrollarse, ¿no? Sobre todo las personas adultas mayores, cuando reciben un recurso fijo, te aseguro que son, no es que diga que se tengan que trabajar, pero son, hasta en la salud les cambia, ¿no? O sea, imagínate aquel que está preocupado por no saber cómo financiar algo, pues vive en un estrés continuo, y este tipo de apoyos por ley ayudan en todo, no solamente a disminuir la pobreza, sino realmente hasta en la salud de los mismos beneficiarios, que también es un tema que impacta mucho en los que menos tienen, ¿no? O sea, ¿consideras que es una buena estrategia para el combate de la pobreza, de la desigualdad? Claro, es una buena estrategia, pero no basta. Yo creo que los programas federales también deben de fortalecerse con acciones estatales y municipales que les garanticen pues temas no solamente de tener el dinero, sino también el acceso a vivienda, el acceso a la salud, el acceso a un trabajo bien pagado. O sea, un programa social siempre debe de ir reforzado, respaldado por acciones diversas para que surtan mayor efecto. A final de cuentas... Y auditado también, ¿no? Y auditado, claro, sí, es algo que no debe de quedar fuera, pero un programa social sí te garantiza por lo menos que la gente viva más tranquila, que viva con menos estrés, pero debe de ser reforzado por acciones locales, y es ahí donde aquí, a mi parecer, y en otros lugares hay que ser autocrítico también, han faltado de que se apliquen de manera
pues ahora sí en coordinación con lo que hace la federación, ¿no? Ha sido muy cuestionado el apoyo, creo que el de los adultos mayores, la estrategia para que tengan un ingreso seguro. Creo que ahí nadie puede estar en desacuerdo, ¿no? Creo que ha sido algo, bueno, o sea, ahorita, Claro. remitiéndose a antes lo votaron en contra, hay quien lo votó en contra. Pero el que sí es muy cuestionado es el de los jóvenes, ¿no? El que lo utilizan o lo malutilizan, Claro. aunque no hay también ninguna auditoría sobre el programa. O sea, la crítica es a eso, pero también no hay como decir, a ver, ¿por qué lo dices, no? Claro. Bueno, yo en lo personal, cuando he recorrido ahorita el municipio, anteriormente, antes de ser regidor, pues muchas comunidades en los 18 municipios, cuando platico con jóvenes que están en secundaria, en su último año de secundaria, pues yo fui instructor comunitario voluntario en CONAFE y era muy difícil que un joven, cuando platicaba con los que estaban en sexto y entraban a la secundaria, siguieran con los estudios porque ya era muy difícil. Ahora, regresando a varias de estas comunidades, me refiero, por ejemplo, a San Joaquín, hay jóvenes que ya están en la secundaria y están pensando en ir a la preparatoria porque hay un respaldo también para ellos, ¿no? Que es su dinero de ellos. Entonces, sí hay un cambio en la gente, en la mentalidad, en los jóvenes de seguir estudiando, porque créanme que un recurso de estos sí es un aliciente para seguir estudiando. Y yo no sé, lo mencionaba hace un ratito, estas personas que están en contra del apoyo a los jóvenes, ¿bajo qué estudios? ¿Bajo qué cifras? Porque solamente encuentro críticas hacia este programa, hacia los jóvenes, pero no sustentadas. No dudo que haya jóvenes, haya adultos mayores, que haya alguien que no use bien esos recursos, pero la gran mayoría, a mi parecer, sí lo están utilizando y se nota, y yo de manera personal lo he visto en muchas comunidades, de que los jóvenes sí se sienten, digamos, libres, hasta autónomos en recibir un recurso que ellos van a ser responsables de utilizar. Ok. En el plano local, las cifras que nos manifestó antes de ser senador, Agustín Dorantes presumía que habían salido de la pobreza cerca de 100,000, 150,000 personas. Evidentemente que no salieron de la pobreza de un año a otro, ¿no? Sino que tuvo que haber un trabajo de varios años, ¿no? ¿Tú cómo observas la política social del gobierno del Estado? Miren, por ejemplo, ahorita en gobierno del Estado es muy poca los apoyos que se dan, ¿no? Creo que cuando inició uno de los que más presumen, que es el apoyo a mujeres, si lo dividías ahorita ya ha ido aumentando porque han ido liberando algunos programas que está tomando el gobierno federal, pero había, por ejemplo, aquí, si no mal recuerdo, en el municipio de Querétaro, cuando dividías los 20,000 apoyos que daban al inicio de mujeres, a Querétaro le tocaban como 2,000 o 1,000 y cacho, digamos, si lo dividías proporcionalmente, apoyos, ¿no? Para mujeres en una población de más de 1,000,000, pues divídelo y vas a ver que, bueno, el número, el impacto en la población es muy mínimo, pero lo presumen como el gran programa, ¿no? Entonces, todos estos programas estatales obviamente no tienen todos los recursos que maneja la federación, pero realmente son muy, muy, muy pequeños. Y los presumen, yo creo gastan la misma cantidad en presumir el programa social, ¿no? Más de relumbrón, que realmente lo que está llegando a la gente, ¿no? Háblese de cualquier programa, en el tema también de las despensas, las poblaciones nos dicen, mira lo que nos trajeron, y abres la caja y traen ahí 2, 3 cositas. Y yo digo, gastaron más en el transporte, gastaron más en serigrafiar la caja. Entonces yo creo que lamentablemente los programas estatales y también municipales no impactan porque no tienen pues una población significativa y no les llega el recurso que se destina de manera general pues a la persona, mucho se queda en el camino. Entonces creo que a los programas estatales y municipales les falta ese ingrediente de que sean directos y que beneficien a la gente en una mayor medida, que sean por ley también, pues. El balance que tienes de la gestión de Agustín Dorantes al frente de la Secretaría de Desarrollo Social es positivo. Digo, porque eso es
Ese fue su último encargo antes de irse a una elección. Pues lamentable, igual que el actual, igual que Luis Bernardo Nava, ¿no? O sea, creo que lamentablemente estas secretarías de desarrollo social aquí en Querétaro se han utilizado como plataformas políticas donde llega el secretario en estos casos en una gran multitud de gente, ¿no? Ahí llega toda la gente, se les cita y empiezan con la foto, la repartidera de la despensa, de la tarjetita, y pues creo que es simplemente una plataforma donde pues no se está apoyando realmente a la gente. Entonces es triste, es muy mediocre el papel del que fue y es hoy senador, el señor Agustín Dorantes, y igual ahora el papel del Luis Bernardo Nava, igual de mediocres que utilizan estas secretarías como plataforma electoral, lamentablemente. ¿Así de plano? Pues cualquier persona que acuda a uno de estos eventos donde se están entregando algún recurso, chécalo. Ahí vimos también al secretario del Petre, ¿no? Cargando bultos. ¿Cuándo se había visto eso de maíz? ¿No? O sea, tal vez se siente desplazado por los otros que tienen, digamos, la dirección de esta secretaría. Pues dice, yo también me sumo y cargo un bulto y tomo la foto. Entonces, eso es lamentablemente los programas sociales aquí en el estado. Y yo la verdad, pues veo pues como una forma de actuar muy añeja y la gente lo ve, la ciudadanía, cuando ve esas fotos, esas publicaciones en sus redes, se los reclama y les dicen, así no va, esas cosas no van así. No es algo mío, ¿eh? Y llegamos al municipio de Querétaro. Sí. ¿Qué te parece este programa que también fue anunciado hace poco, que iba a ser el programa social más grande de la historia de Querétaro y que para ello iba a utilizar unas tarjetas que dicen que son de color azul, aunque dicen que no es de color azul, pero bueno, que va a repartir otra vez, bueno, también dinero a través de tarjetas? ¿Qué opinas tú de esta política? Bueno, ¿tú la votas a favor? Todavía no hay ese programa, o sea, todavía no existe. Yo voté en contra el presupuesto en general, el de ingresos y el de egresos, lo voté en contra porque hay muchos abusos ahí. Muchos cobros que aumentaron más de 10 veces a pequeños comerciantes, por ejemplo. Hay en ellos un abuso para tratar de exprimir el último peso a las y los queretanos, pero no se nos ha presentado hoy, 10 de febrero, no se nos ha presentado hasta hoy ningún programa. Lo han mencionado. Sí lo has visto, ¿no? Lo han mencionado. ¿Sí has visto el anuncio que hizo? Pues en ruedas de prensa lo anuncia. Y yo creo que donde lo debe presentar es a los integrantes del Cabildo, ¿no? Antes de andar presumiendo algo, a menos que él se crea rey y que todo lo que dice se aprueba o es ley como un presunto monarca, ¿no? A nosotros como integrantes del Cabildo nos lo debe de presentar primero antes de andar anunciando cosas. Al momento no se nos ha presentado ningún programa, ni cómo se va a llamar, ni en qué consiste, ninguna regla de operación. Entonces, hay un recurso que se dirige para apoyos sociales, que ahí está. No sabemos, porque no existe todavía un programa, cómo se van a destinar, si van a ser en tarjetas, si va a ser a qué población, a qué sector. Eso todavía no se dice de manera oficial. Entonces, pues yo no he votado en contra de ningún programa hasta que se nos presente, o a favor. Claro. ¿Pero esa estrategia se te hace idónea? Si hubiese un programa por ley que esté respaldado no solamente en unas reglas de operación, yo apoyaría y hasta promovería dichos programas, pero cuando son simplemente, si ni siquiera nos han pasado nosotros en el Cabildo esta información porque todavía no existe, y son más que nada ya estar haciendo promoción, publicidad de algo que todavía no existe, pues ya te está diciendo por dónde va la cosa, ¿no? Es un tema... y me lo ha hecho saber mucho, me lo han dicho la gente. Justamente ayer en la noche me mandaban un mensaje, un poblador de Santa Rosa Jáuregui, donde ya inclusive les están pidiendo datos. Ahí tengo el mensajito. ¿De credencial de elector o qué? Pues datos ahí para dirección, CURP, nombre, prometiéndoles ya este programa que mencionas. Digo, pero si todavía no pasa en Cabildo, ¿cómo? Me dice que allí pasaron a su casa, que con unos chalequitos, diciéndole que va a haber un programa y que necesitaban sus datos. Y digo, ya con esta información, con esto que te menciono,
pues ya vemos por dónde va, ¿no? Es ir a la gente, ya hacerle una promesa de que te va a dar tanto y sobre todo, digo, es muy posible que esté dirigido a esos lugares, no solamente de alta pobreza, sino a aquellos lugares, tendríamos que irlo checando, donde no fueron favorecidos electoralmente. Esto lo digo, no lo puedo asegurar, pero pues es algo que lamentablemente se ha hecho mucho tiempo, desde hace muchos años aquí en Querétaro y a nivel federal con este tipo de gobiernos. De estar empezando a hacer una estrategia más bien político-electoral en lugar de una política social. Claro, eso es lo que a mi parecer y es lo que la gente está diciendo en las comunidades, ¿no? Porque que ya les estén pidiendo datos y ya les estén hablando, por eso lo anunciaron, o sea, aunque no haya pasado ni se haya presentado ningún programa de manera oficial ante el Cabildo, ya lo anuncian, ya lo promueven, porque ya es el discurso de los que van a las comunidades a decir, va a haber este programa, a ver, pasen datos, y ya con eso es donde manejan a la gente lamentablemente, y como te lo quitan o te lo dan, no por ley, sino a quién sabe qué contentillo, porque las reglas de operaciones simplemente sirven para cumplir los requisitos, ¿no? Pero pues ahí es la duda y es la reflexión que debemos de hacer como ciudadanos. ¿Quién es el secretario de Desarrollo Social en el municipio? ¿Me creerías que ni siquiera recuerdo cuál es el nombre del...? ¿Por qué? Porque el que habla es el presidente, hablando del gobierno. O sea, las ruedas de prensa es donde habla él, lo que dice él pareciera que es ley, y los secretarios, lamentablemente, con todo respeto, tengo buena relación con los que he tenido algún asunto, pero en este desarrollo no recuerdo quién es.